Hoy nos adentramos en lo que podríamos considerar un auténtico misterio médico moderno. Vamos a desgranar este material y explicar a fondo los trastornos secundarios e inducidos. A ver, normalmente cuando hablamos de una depresión muy severa o de un episodio de manía, la mente se nos va directamente a pensar en psicología pura, ¿verdad? O quizás en desequilibrios químicos primarios del cerebro. Pero, y aquí viene lo interesante, hay un terreno clínico casi invisible donde la salud física y el bienestar mental chocan de frente. Vamos a investigar cómo el cuerpo humano, ya sea por una enfermedad o por culpa de sustancias externas, puede generar unos síntomas psiquiátricos tan abrumadores que imitan a la perfección a los trastornos mentales de toda la vida. Vale, metámonos de lleno en esto. ¿Es un cambio de humor severo siempre un trastorno psiquiátrico primario? Esta es una pregunta que, sinceramente, pone patas arriba lo que la mayoría solemos asumir. Cuando vemos que alguien pega un bajón emocional drástico o tiene un episodio maníaco de buenas a primeras, lo más lógico es pensar, vale, es el inicio de una enfermedad psiquiátrica tradicional. Pero ojo, porque la evidencia clínica nos obliga a echar el freno y mirar un poquito más allá. La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. A veces la mente simplemente está haciendo de altavoz, haciéndose eco de una crisis que en realidad se está originando en una parte completamente distinta del cuerpo. Para entender esto bien, tenemos que fijar una base clara. Tanto el manual DSM-5 como la CIE-11 definen estos trastornos de una manera muy específica. La frase mágica aquí es consecuencia fisiológica directa. Es decir, no estamos hablando de estar tristes por tener una enfermedad, no. Hablamos de que la enfermedad en sí misma o una sustancia química altera literalmente la maquinaria del cerebro. Imaginemos esto como un puente cuerpo-mente. Lo que parecen síntomas psiquiátricos son en realidad el cerebro haciendo sonar todas las alarmas psicológicas para avisarnos de que hay una crisis física o química de fondo. Y para estructurar un poco toda esta investigación, la medicina moderna agrupa a los grandes culpables en dos ramas principales. Por un lado tenemos la rama 1, los trastornos desencadenados directamente por otra afección médica, es decir, una enfermedad física subyacente que le está haciendo cortocircuito al cerebro. Y por otro lado está la rama 2, que engloba a las sustancias. Y ojo, porque aquí entran tanto los medicamentos recetados por el médico como las drogas de abuso. Básicamente, estas son las dos autopistas principales por las que ese puente cuerpo-mente nos manda estas alteraciones tan profundas. Punto número 1. Las condiciones médicas como causa raíz. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta información es la altísima conexión que hay entre el daño estructural del cerebro y los síntomas depresivos agudos. Tomemos el ictus, por ejemplo. Resulta asombroso ver que hasta un 50% de los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular desarrollan después una depresión. Y no es solo el palo emocional de tener que recuperarse, es el daño directo a las redes neuronales que controlan nuestro estado de ánimo. Y vemos exactamente este mismo patrón progresivo en afecciones neurológicas como el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple o incluso cuando aparecen tumores cerebrales. Pero salgamos un momento de la neurología pura, porque resulta que el sistema endocrino también actúa como un auténtico dictador de nuestro bienestar mental. Son los desequilibrios metabólicos los que marcan el ritmo. Por ejemplo, el hipotiroidismo básicamente apaga el sistema, provoca una fatiga extrema y una depresión que puede ser absolutamente profunda. Por el contrario, un hipertiroidismo o pasarse de frenada con el cortisol en el síndrome de Cushing puede sobreestimular el cerebro a unos niveles que provocan tanto hundimientos depresivos como picos maníacos intensísimos. Es una especie de danza hormonal que tiene el control total sobre nuestra estabilidad psicológica. Otra vía fisiológica que no podemos perder de vista es la de las infecciones graves y la inflamación sistémica. Infecciones por virus o bacterias como el VIH, la tuberculosis o la neurosífilis, e incluso respuestas autoinmunitarias en enfermedades como el lupus, tienen la capacidad de alterar por completo cómo regulamos nuestro humor. Hay que entender que nuestro sistema inmunológico no va por libre. Cuando el cuerpo está librando una batalla campal contra una infección, o peor, contra sí mismo, el cerebro y sus neurotransmisores se llevan un daño colateral tremendo. Y llegamos a uno de los datos clínicos más sorprendentes y francamente menos conocidos de todos. Las neoplasias, concretamente los cánceres de páncreas y los del tracto gastrointestinal, provocan un impacto invisible pero brutal en el cerebro. Resulta que la prevalencia de trastornos depresivos en estos pacientes es altísima, casi al mismo nivel que las secuelas de un ictus. Esto nos demuestra de una forma impactante cómo un tumor que está a kilómetros de distancia del cráneo puede mandar señales o liberar sustancias que desestabilizan nuestra salud mental por completo, a veces mucho antes de dar la cara con otros síntomas físicos evidentes. Punto número 2. El impacto de los medicamentos recetados. Aquí nos encontramos ante un dilema médico de manual.
Hablamos de fármacos supercomunes, medicinas que literalmente salvan vidas a diario, pero que pueden provocar síntomas psiquiátricos gravísimos de forma involuntaria. Los corticosteroides, como la famosa prednisona, son archiconocidos por poder desencadenar desde una depresión hasta una manía clínica en toda regla. De la misma forma, algunos medicamentos para la tensión alta o problemas del corazón están vinculados directamente con el desarrollo de depresiones muy profundas. Es un recordatorio contundente de que meter cualquier químico en el cuerpo siempre lleva un riesgo sistémico asociado. Punto número 3. Sustancias de abuso y abstinencia. Y esto ilustra a la perfección la brutal montaña rusa química en la que se suben los pacientes con trastornos por uso de sustancias. Las drogas estimulantes o los alucinógenos, como la cocaína o las anfetaminas, provocan un pico totalmente artificial. Durante la fase de intoxicación, vemos cuadros de euforia, de excitación o de manía pura y dura. Pero claro, el cuerpo siempre pasa factura. Y ese precio fisiológico inevitable es la fase de abstinencia, que llega en forma de un episodio depresivo gravísimo. El cerebro se queda literalmente seco de neurotransmisores y sufre un bajón anímico brutal inducido directamente por la falta de la droga. Luego tenemos la otra cara de la moneda, las sustancias que son depresores directos del sistema nervioso central, como el alcohol, los opiáceos o los sedantes. Aquí el escenario es un poco distinto. Estar intoxicado por estas sustancias o consumirlas de forma crónica crea un estado químico en el cerebro que a nivel práctico y clínico es prácticamente un clon de un trastorno depresivo mayor primario. La sustancia está deprimiendo físicamente el funcionamiento de nuestras neuronas, creando una imitación perfecta de una enfermedad psiquiátrica de las de toda la vida. Punto número 4. El desafío diagnóstico. Así que el punto crucial de todo este asunto es lograr establecer una cronología médica impecable. En serio, la línea temporal aquí lo es absolutamente todo. Si los síntomas ya asomaban la cabeza antes de empezar a tomar una medicación o de usar una droga, entonces no es un trastorno inducido. Averiguar qué fue primero, si el problema biológico o el síntoma psiquiátrico, es fundamental. Equivocarse en el diagnóstico en este punto puede suponer dar tratamientos que no sirven para nada, o lo que es 1000 veces peor, pasar por alto una enfermedad física oculta que podría estar poniendo en peligro la vida. Y finalmente, el punto número 5, tratando la causa raíz. El método para resolver este inmenso rompecabezas clínico requiere precisión y lógica. El paso 1, el más urgente de todos, es identificar de dónde viene el problema realmente. El paso 2 es ir a por esa raíz. Hay que corregir el hipotiroidismo, curar la infección o quitar muy poco a poco ese medicamento que nos está haciendo daño. Porque, y esto es clave, si no solucionamos el problema físico de base, los síntomas mentales no se van a ir nunca de forma definitiva. Curiosamente, en estos casos, para lograr una verdadera curación mental, primero necesitamos una curación estrictamente física. Eso sí, no podemos olvidar que el sufrimiento emocional del paciente es real y es inmediato. Por eso el paso final requiere un ejercicio de equilibrismo médico tremendo. Mientras curamos la enfermedad base, muchas veces hace falta usar tratamientos psiquiátricos estándar, como antidepresivos, para dar algo de alivio. Pero hay que ir con pies de plomo. El gran objetivo clínico aquí es calmar esa enorme angustia mental, pero asegurándonos rigurosamente de que las nuevas pastillas no añadan más toxicidad o estrés a un cuerpo que ya está librando una batalla durísima contra su afección principal. Y todo este análisis nos deja con una gran reflexión final. Cada vez que observamos un cambio drástico en la salud mental, debemos tener clarísimo que cuerpo y mente no viven en compartimentos separados. Son un sistema unificado, hablando entre sí todo el tiempo. Entender los trastornos secundarios e inducidos no solo es vital para dar con el tratamiento médico correcto, sino que nos ayuda a fomentar una empatía inmensa hacia la complejidad del sufrimiento humano. Porque, a veces, la aflicción de la mente no es más que el grito de auxilio del cuerpo. ¿Qué historias fisiológicas ocultas podrían estar intentando contarnos los cambios de humor más profundos?